Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia Virtual. Si bien con la mayoría de ustedes nos conocemos, corresponde presentarme en el inicio de la actividad. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de Proyecto de Gestión Cultural, soy la directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que ustedes saben, en esta gestión se conoce como la Casa de Alicia, un lugar desde su fundación en el 86 de formación permanente para docentes, y esta actividad que nos reúne hoy es parte de esa formación permanente, pero también la concepción de un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. Como siempre decimos, una casa es para estar habitada, y bueno, en presencialidad, en virtualidad, en ambos formatos, la idea es que podamos seguirnos encontrando y enriqueciendo. Lo primero siempre es agradecer al equipo del que formo parte, que integro y sin el cual sería imposible llevar adelante las actividades de nuestra dependencia, en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual y encargada de comunicaciones de nuestra dependencia cultural, y con quien todos ustedes obviamente están en contacto. Hoy nos convoca una actividad organizada nuevamente por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria, y le damos la bienvenida a la inspectora profesora Claudia Serminati, a quien estoy viendo por allí. No sé si está, que no lo veo, el inspector profesor Servando Corvo. Antes de cederles la palabra, y por supuesto, como siempre, agradecerles a ellos como habitantes también de la casa, muy frecuentes, la confianza en nuestro equipo para la realización de estas actividades. Y ceder la palabra para la presentación de la actividad, como corresponde a ellos como organizadores. Quiero, en nombre del equipo de la Casa de Alicia, darle muy especialmente las gracias y la bienvenida a la profesora Raquel Martínez, que hoy nos está habitando como expositora, y a quien agradecemos, obviamente, la generosidad de compartir su experiencia, un camino hecho al andar en el EPI de Idioma Español, y que obviamente, sin duda alguna, los resultados están a la vista, es de interés de muchísimos colegas, ¿verdad? Así que bienvenida Raquel, ahora como expositora, pero ya habitante frecuente de la casa, y muchísimas gracias. Antes de hacerle la palabra a Claudia para presentar la actividad, recordarles cuál es nuestro funcionamiento, aunque la mayoría de ustedes están habituados a él. Veo que están compartiendo en el chat de Zoom datos como nombre, apellido, cédula. No es necesario, colegas, porque eso ya está registrado, ¿verdad? Y es Marta quien está haciendo los ingresos en base justamente al nombre y apellido de ustedes y con todos esos datos que quedaron registrados en la inscripción. Así que no desesperen, disculpen que no lo había visto antes. Como siempre, el funcionamiento implica, una vez que Claudia presente la actividad y Raquel comparta con nosotros su experiencia, cuando ella termine, se abre el espacio de intercambio, ¿no? Como siempre. Ustedes saben que pueden, de cualquier manera, si van surgiendo preguntas o planteos para hacerle a Raquel, pueden vehiculizarlos a través del chat de Zoom, esas preguntas, que tanto Claudia como yo vamos a estar atentos a ese chat para que Raquel no tenga que distraerse con eso y pueda concentrarse en dialogar con ustedes. O también, ¿verdad?, llegado esa instancia, pueden ustedes levantar la mano, utilizar la manito que tenemos ahí, y Raquel habilitará la participación para que ustedes habiliten el micrófono y puedan hacer las preguntas del caso. Al compañero o compañera que plantea que esto suele hacerse para las constancias de trabajo, nosotros ya tenemos todos estos datos para las constancias que les serán enviadas a ustedes, con no solamente el reconocimiento y el agradecimiento de la Casa de Alicia, sino con la firma de los inspectores y con la firma de la expositora, ¿verdad? Así que no se preocupen porque todo eso está pronto, está listo. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy bienvenidos a quienes nos habitan frecuentemente y a quienes por primera vez nos habitan hoy, y bueno, disfrutemos de la tarde. Muchísimas gracias, Raquel, y te doy la palabra, Claudia. Bueno, muy bien.
Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta nueva instancia que tiene esta vez a Raquel como primera vez inaugurando con nosotros una exposición, pero no la última, no la última, ¿sí? Nuevamente es el EPI el que nos convoca, ¿sí? Y que ha despertado muchísimo interés, y con razón, porque los docentes queremos saber cómo se hace, ¿verdad? Porque si bien hay una circular, a veces la letra fría, ¿sí? Por más que uno la lea, en fin, no es lo mismo cuando uno la ve encarnado en una práctica real, como es el caso que va a presentar ella. Ella, es decir, que lo valioso de esta experiencia es que, a ver, se llevó a cabo, es una experiencia ya realizada, ya evaluada, por lo tanto, ya aprobada, ¿sí? En un liceo público de Montevideo, grande, complejo, que tiene alumnos a su vez con diversas vulnerabilidades, ¿no? Y que aportan llevan al aula toda la carga de su singularidad, y representan realmente un desafío para el docente, y tenemos que decir que son la mayoría de nuestros alumnos encajan en ese perfil, ¿verdad? Y bueno, el EPI justamente, desde su propuesta inclusiva, ¿verdad?, hace lugar a la singularidad de nuestros alumnos, ¿verdad? Que ellos aportan, no la pueden dejar afuera, la traen, porque ellos son eso, son lo que son. Bien, y tengo que decir que nosotros tuvimos oportunidad de estar en esa clase, tuvimos el placer de estar en esa instancia, y bueno, realmente la propuesta, yo, por lo menos yo personalmente lo que sentí, bueno, a ver, esto realmente no solo se enaltece el docente a través de su trabajo, ¿verdad? Sino que también se enaltece al alumno, se dignifica al alumno, ¿verdad? Porque es una propuesta que, la propuesta de Raquel, entendemos que realmente cabalmente da con lo que es el espíritu, porque la norma es una cosa, ¿verdad? Pero cómo se llevó a la práctica, cómo se encarnó, bueno, qué pasó con las personas, ¿sí? Realmente fue muy, muy gratificante de ver la experiencia, ¿verdad? Y ese principio de que, bueno, hospedamos a todos los alumnos, nos abrimos a todos, estamos acá para ellos, ¿sí? Y confiamos, porque acá la palabra confianza es fundamental, ¿verdad? Nosotros confiamos en los docentes, pero los docentes a su vez confían en sus alumnos, ¿sí? De que ellos, es decir, partimos de la base de que el alumno, más allá de la carga de su singularidad, él puede desde su singularidad justamente, y ese es el desafío que tenemos, y es una experiencia que realmente ella la va a desarrollar ahora. Yo no voy a hacer spoiler, ¿no? Porque es un placer escucharla a ella, por lo tanto, yo solo voy a decir esto nada más, ¿verdad? Es decir, que nosotros entendimos como inspección que, bueno, y gracias a la generosidad de Raquel, ¿no? Es decir, porque realmente hay que destacarla, cuando un profesor comparte con sus colegas, ¿verdad? Y también se abre, bueno, la generosidad es realmente algo que se agradece y que hay que reconocer, ¿no? Que comparta con todos nosotros su trabajo con esta experiencia, que realmente, como les repito, resultó extremadamente gratificante, ¿no? Y en un liceo que tiene esas condiciones y que ella ahora va a explicar. Así que yo simplemente vuelvo a agradecer, por supuesto, gracias a la gente maravillosa de la cátedra, que ya no tiene acá de inquilino fijo, vamos a decir, prácticamente, ¿sí? Y gracias a todos los docentes que están acá presentes, y bueno, dispuestos a compartir esta experiencia y todo lo que Raquel tiene para decirnos. Así que muchas gracias a todos, y gracias, Raquel, te doy la palabra a vos, porque yo ya no quiero marear más la cosa. Entramos nomás en lo tuyo, me oculto, mira, me escondo. No, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la bienvenida de Beatriz, de Marta, de la escritora de idioma español, que acaba de hablar. Y bueno, estoy viendo a la exdirectora del Liceo 62, Alicia Ivanov. Estoy muy contenta de que esté presente porque es la directora, bueno, estuvo en el liceo cuando esta. ¿Cómo estás, Alicia? Cuando esta experiencia tuvo lugar allí. Así que bienvenida, Alicia, gracias por estar, porque es bien importante que estés ahí para mí. Y bueno, y también iba a estar Karina, que es una colega, que es una referente en el liceo de hace años de idioma español, y este año es la directora del Liceo 62.
y Ana Custé, que es la subdirectora, y bueno, supongo que en algún momento ingresarán, o Servando también iba a estar presente, y surgieron imprevistos, esas cosas siempre pasan, pero bueno, gracias a todos por estar, y gracias antes que nada también a las compañeras que compartieron el miércoles pasado, creo que fue, también su experiencia en EPI, en el Liceo de Calderón Chico, porque también fue un placer, la experiencia maravillosa. Así que bueno, espero que estar a la altura de esa experiencia que se compartió la semana pasada, y a la altura de todos los que están acá también esperando ver mi humilde trabajo. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve todo, ¿no? Un camino hecho al andar en EPI Idioma Español. Es una instancia de desarrollo profesional, bueno, que está a cargo de quien les habla, en la Casa de Alicia Virtual, plataforma Zoom. Experiencia de enseñanza y de aprendizaje generada a partir del trabajo con haikus, que son poemas de 3 versos, poemas breves de origen japonés, enmarcada en la circular 3583 e inspirada en las jornadas de abordaje de la literatura juvenil en el aula de lengua Miremos la forma del decir, realizada por la profesora Dinora López Soler en la Casa de Alicia Virtual en el 2021, y esto organizado por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria. Bien, voy a correr un poquito ahora sí. El título de esta presentación evoca los versos de Antonio Machado, porque la experiencia de enseñanza y de aprendizaje que se va a exponer es un camino único, que nunca se ha de volver a pisar, ni siquiera por quien lo planificó. Pero para quienes con frecuencia habitamos la Casa de Alicia Virtual, usando la expresión de Beatriz Miranda, que me encanta, es notorio que cada secuencia didáctica compartida en ella, y entre otros espacios promovidos por la Inspección de Idioma Español, ha siempre contribuido ampliamente al desarrollo de la creatividad del docente de aula. Y es en ese sentido que se comparte. También porque en el marco de la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje, el DUA, cada estudiante tiene la oportunidad de acceder, participar e implicarse en el camino desde su singularidad, como decía recién la inspectora. Son sus huellas el camino y nada más. Y porque según dan cuenta abundantes ensayos, el haiku tiene ciertos rasgos en común con los cantares populares españoles. Es decir, que existe algo en común entre la poética machadiana y el haiku. Sugieren o evocan mucho con pocas palabras. Bien. No sé por qué no puedo... Ay. Bueno, y ahí está el poema que todos conocemos. Hay que hacer referencia al título. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Antonio Machado. Antes de comenzar, agradecer a todos los que tienen su buen camino. A la poesía, a los escritores en general, a la profesora Dinora López Soler, al equipo de inspección de idioma español, al equipo de dirección del Liceo 62, a cada compañero de trabajo del Liceo 62, a los estudiantes del Liceo 62, a la Cátedra Alicia Goyena, a la Casa de Alicia Virtual, a la familia y a todos los afectos que siempre están acompañando y aportando para hacer camino al andar. ¿Cómo se inició este camino? Bueno, en febrero de 2021 se publicó la circular 3583 titulada Orientaciones para el Espacio Pedagógico Inclusor, EPI, como complemento de la circular 3456 titulada Orientaciones para las Instancias de Evaluación. Antes de ser publicado este documento, el camino ya se había iniciado en las salas docentes del sector lenguaje, convocadas por inspección, en las salas de idioma español de cada liceo, en eventos realizados en la Cátedra Alicia Goyena o en la Casa de Alicia Virtual, entre otros. Nutrida de los aportes compartidos en todos estos espacios, quien expone hoy su experiencia de enseñanza y aprendizaje generada en 2021 para estudiantes de segundo año del Liceo 62 de Colón, en el EPI de idioma español, ya había transitado un camino en el Liceo 11 del Cerro, con el género poema en 2019, aunque no todavía con la forma poética breve del haiku.
a la que llegó en el marco de las jornadas Abordaje de la Literatura Juvenil en el Aula de Lengua, Ampliemos la Forma del Decir, a cargo de la profesora Dinora López Soler en 2021 en la Casa de Alicia Virtual. Así se inició este camino. Y para quien tenga interés de acceder a esa experiencia con estudiantes del Liceo 11 del Cerro en el EPI del año 2019, a partir de un poema del libro Berjover del escritor Germán Machado, libro que se encuentra entre los que ha venido recomendando la profesora Dinora López Soler, podrá hacerlo a través del siguiente enlace al video publicado en el sitio web de la Casa de Alicia Virtual. Ahí está el enlace, que después cuando ustedes reciban esta presentación lo van a tener. Son 15 minutos que se expuso el año pasado sobre esta experiencia, que no es con haikus, pero es con poemas y es en EPI, por eso la relevancia. ¿Cómo se llama el género haiku? Bueno, El trampolín fue el libro de poemas Fábrica de escalofríos de Horacio Cavallo, sugerido por la profesora Dinora López Soler, que no es de haikus, pero constituyó una experiencia de lectura lúdica que despertó curiosidad por la obra del autor y prestó impulso para seguir haciendo camino. Un libro precioso con poemas troquelados, con versos troquelados, que se van combinando, y como bien dice ahí, se pueden hacer 10 millones de poemas, y son de terror, ¿no? Pero ese autor, Horacio Cavallo, ese libro, que Dinora me dijo lo podés conseguir en plaza, está disponible, fue el que me llevó a entusiasmarme por este escritor Horacio Cavallo. Y aquí se facilita el enlace también a la lista de sugerencias de la profesora experta en literatura infantil publicada, fue creado por Inspección de Idioma Español, y ahí está toda la lista que Dinora López Soler sugiere, y de la que yo extraje muchos de los libros que me inspiraron. Y ese impulso llevó a este nuevo libro de Horacio Cavallo, con divertidos haikus sobre los días de la semana. No es un libro que sea solo de haikus, pero acá ya hay haikus de Horacio Cavallo, y son sobre los días de la semana, preciosos, muy recomendable el libro. A de Virginia Álvarez, que incluye haikus que aprendió a escribir con Horacio Cavallo, también llegué a partir de Fábricas de Escalofríos. Fábrica de Escalofríos me lleva poemas para leer en un año, leo esos haikus, además tiene otros, tiene tancas, tiene limericks, una cantidad de poemas preciosos. Resulta que hay una alumna de Horacio Cavallo, porque Horacio Cavallo da talleres en las librerías, en algunas librerías, de cómo escribir poemas, y justamente dio talleres de cómo escribir haikus. Y Virginia Álvarez aprendió y escribió este libro que se llama Haikus de Asfalto. Muy recomendable también, aparte están escritos los haikus con el estilo japonés, que ellos no usan los signos de puntuación. En cambio los de Cavallo están con signos de puntuación, pero en no. Muy recomendables los haikus de Virginia Álvarez. Y acá está el prólogo de ese libro, que ya define al haiku, yo lo puse allí con fluorescente. El haiku es un género poético de origen japonés que refleja nuestra relación con la naturaleza y lo cotidiano, expresado en 3 versos de estructura silábica 5-7-5. Tiene 3 versos. El primero y el último de 5 sílabas poéticas, y el del medio de 7. Son imágenes que se observan y se guardan en el archivo mental como fotografías. Una escritora chilena que se llama María José Ferrada dice que los haikus son como fotografías con palabras. Bueno, es más o menos lo que está diciendo acá la escritora Virginia Álvarez. Creo que vale la pena leer este prólogo porque dice: tomo el último sorbo de café, la lista de música continúa reproduciéndose, me quito los lentes, aprieto mis ojos y pregunto, ¿son haikus? No lo sé. La versificación es correcta, así como lo aprendí aquel verano, meses que pasé enamorada, otra vez, del minimalismo. No voy a repetir lo que es un haiku porque ya lo leí, y después dice: el poeta y narrador Horacio Cavallo, con quien aprendí a escribir haikus, es quien me ayudó con el proceso de selección y corrección de este libro.
Mica Palermo ilustra cada haiku con su sensibilidad, con su propia mirada y talento. Y mi querida amiga Caro Porta es quien estuvo en el proceso de diseño del libro. Gracias a ellos, a quienes me apoyaron con esta idea, y al lector, que hoy está cumpliendo mi deseo de agradecerle. Gracias también a la poesía por ser tan bella. Virginia Álvarez. Bueno, y la verdad es imperdible este libro. Yo les hago referencia a todos estos libros porque yo me enamoré del haiku igual que Virginia Álvarez, no lo conocía, no conocía el género. Sabía que los géneros breves, como las sentencias, los aforismos, los epigramas, los fragmentos o los relatos breves, son portadores de cambios de sensibilidad, pero no conocía el haiku, y la verdad que es apasionante. Y bueno, les recomiendo estos libros realmente. A este juego de naipes de las que nombré María José Ferrada también llegué a partir de un libro me llevaba al otro, y bueno, acá llegué a este que se llama Libro Juego de Escritura, que incluye 50 naipes, que son para escribir haikus. Entonces vienen con 4 cartas con las estaciones, otoño, invierno, primavera, verano. Vienen con otras cartitas con preguntas como esa que está ahí: ¿cuál es el primer color que ves en la mañana? O acá lo tengo, alguna otra pregunta: ¿qué flores encuentras en tu camino? ¿Cuál es el sonido de esta estación? ¿Qué lugar o paisaje visitas en esta estación? En fin, también trae versos como para poder comenzar y finalizar los haikus, que son los versos de 5 sílabas, para ayudar a escribir a los chicos. Entonces todo esto me fue inspirando, no es que yo creé absolutamente todo, ¿no? Sino que uno va encontrando ideas que ya existen, las va jugando y va creando algo nuevo. Eso es la creatividad. Así que bueno, por eso recomiendo todo esto. También a este libro, que está en la Biblioteca País, del escritor chileno Felipe Munita, y acá puse accesible, DUA, porque justamente la accesibilidad a los libros es algo que tenemos que promover, y teniendo la Biblioteca País del Plan Ceibal, que los chicos se puedan descargar la aplicación en el celular o en la tablet, o acceder al sitio del Plan Ceibal, y pedir libros, préstamos, los de texto se los prestan todo el año, y estos de literatura, no sé si por 30 días, pero pueden renovar el préstamo. Y aquí hay un libro maravilloso que tiene haikus, no es todo de haikus, pero tiene unos haikus preciosos, y todos los libros de haikus, la mayoría están ilustrados. Viene la fotografía con palabras, ilustración, y es muy recomendable también este libro. De todos estos saqué textos para trabajar. A esta obra también de haikus de la escritora uruguaya Nedi Varela Cetani, también llegué y usé muchos haikus de este libro, Breve Asimetría. Y bueno, y acá estos libros son maravillosos, de la colección de la editorial Satori, disponibles en Plaza. No todos disponibles, estos 3 que están acá están disponibles, pero hay una enorme cantidad de estos libros. Satori en japonés quiere decir iluminación, comprensión. Son unos libros maravillosos de esta editorial, y bueno, yo conseguí estos 3 nomás, pero se pueden conseguir en el exterior, a veces hasta salen más baratos traerlos del exterior que comprarlos acá, y son muy interesantes porque son de escritores japoneses. Entonces uno acá se plantea el tema de la traducción. Trabajaré con estos textos porque son de poetas japoneses, ¿no? Entonces cuando se me plantea esa duda, ¿no?, de si poder trabajar, usar esos libros o no, descubro que están traducidos, y que están traducidos por Fernando Rodríguez Izquierdo, que capaz que alguno lo conoce, pero yo no lo conocía, a este traductor de haikus, pero también es poeta, y eso es bien importante. Fernando Rodríguez Izquierdo. ¿Por qué?
es sevillano, igual que Antonio Machado, y en el siglo XX fue el primero en realizar la presentación, esta presentación que se llama el haiku japonés. Es una primera presentación del haiku completa en nuestra lengua española, sumándose a los estudios parciales que ya había realizado Octavio Paz sobre estos poemas. Él tiene un libro, porque aparte de traductor es poeta, tiene varios, pero hay uno que el título es Un haiku en el arco iris, que también es recomendable. Y con el tema de la traducción, Octavio Paz, poeta y también traductor de haikus, nos aclara las condiciones ideales para la traducción de la poesía. Dice Octavio Paz que en teoría solo los poetas deberían traducir poesía. En la realidad, pocas veces los poetas son buenos traductores, dice Octavio Paz. No lo son, dice, porque casi siempre usan el poema ajeno como un punto de partida para escribir un poema. El buen traductor se mueve en una dirección contraria. Su punto de llegada es un poema análogo, ya que no idéntico, al poema original. No se aparta del poema, sino para seguirlo más de cerca. El buen traductor de poesía es un traductor que además es un poeta, como Arthur Willey, o un poeta que además es un buen traductor, como Nerval, cuando tradujo el primer Fausto. O sea, estamos ante un traductor poeta, como dice Octavio Paz, ideal para traducir estos poemas japoneses, estos haikus. Así que sí, no lo dudé ni 2 minutos y me compré todos los libros que había. Y sigo buscando, y si alguien sabe de alguno que me dirá, compartirá conmigo porque, bueno, soy fanática ya de los haikus. Bueno, con inspiración en esos libros y con las orientaciones didácticas referidas, la secuencia didáctica para EPI se ha concebido de esta manera. Género, poema breve de origen japonés, el haiku. Se concibe con tareas de complejidad graduada, como dice la normativa, favoreciendo la colaboración y el trabajo en equipo. Esas tareas son ordenar las sílabas de un haiku para formar palabras, sin mezclarlas de un verso con las del resto, respetando el uso de las mayúsculas y de los signos de puntuación, y con la finalidad de obtener un texto. También van a tener que expresarlo interpretado con sus palabras o mediante dibujo. Porque pueden expresar lo que interpretaron escribiendo, con palabras, o dibujando o haciendo las dos cosas. Van a tener que leer variedad de haikus para compartir nuevas interpretaciones, reflexionando qué se dice, cómo se dice, familiarizarse con las características del género, escribir y reescribir haikus con niveles graduados de apoyo, evaluar las producciones con lista de cotejo proporcionada por la docente, y seleccionar haikus para ser publicados en un blog creado por la docente. También se consideró la heterogeneidad del alumnado, aplicando los principios del diseño universal para el aprendizaje, como dice la normativa, obviamente, y se plantea un desafío comunicacional, ¿verdad? Que los estudiantes creen poemas significativos para ellos a los efectos de ser compartidos con destinatarios válidos. Grupos de padres, hermanos, familiares, entre otros, a través de la publicación en un blog creado por la docente. Actividad que va a estar estuvo enmarcada en el proyecto de centro, que desde hace años se puede ver en lo escrito y dibujado los escalones y paredes de la institución, que promueve la convivencia en armonía, proponiendo para encontrar en esta realidad ajetreada, el escribir a los jóvenes, oportunidades de desacelerar y reflexionar acerca de qué se podría cambiar y cómo. Ya se ha dicho que los haikus reflejan nuestra relación con la naturaleza y lo cotidiano. Por tanto, observar esas relaciones se considera muy recomendable para contestarse esas preguntas. En el prólogo de Kokinshu, colección de poesía antigua y moderna del 905 después de Cristo, se encuentra esta frase, que dice así: la poesía es
lo que hace dulces los lazos entre mujeres, puede confortar los corazones de fieros guerreros. Tengo que sacar... Ahí va. La introducción. Una de las pautas que ofrece el Diseño Universal para el Aprendizaje, el DUA, plantea proporcionar opciones para la comprensión. Entre varias de esas opciones hay una relevante a poner en práctica en todo momento y fundamentalmente al inicio de la secuencia. Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. Y hasta se señala cómo llevar esa opción a la práctica. Se determina que hay que brindar indicaciones explícitas de cada uno de los pasos que componen un proceso secuencial. Teniéndolo en cuenta, se emplea una clase previa a la puesta en práctica de la secuencia con el grupo completo en el horario de EPI, para informar con qué género textual se va a trabajar, en cuántas clases aproximadamente, haciendo hincapié en que los plazos serán flexibles respetando el ritmo de cada grupo, como lo pauta también el DUA. Y para explicitar también los pasos, es decir, las tareas que se van a proponer en cada etapa de la secuencia didáctica. También se les informa que estudiantes y docentes se dispondrán en círculo alrededor del escritorio, cada uno con su respectivo asiento, pero uniéndolo a los del resto, y que se dialogará en esa modalidad de cercanía, la pongo entre comillas porque es una frase que usa mucha sección, en mesa redonda, lo que favorecerá la reflexión sobre la lengua y permitirá distribuir entre todos la carga cognitiva de la gestión textual. Es un trabajo colaborativo donde cada persona asume una parte de esa carga al adoptar roles diferentes y complementarios, como dice Camps. Se razona, se debate, se resuelve promoviendo el desarrollo emocional y el avance en la autonomía. Hay una responsabilidad de todos los miembros del equipo ante lo que se pretende lograr. De esta manera, ya antes de comenzar con la secuencia, los estudiantes pueden establecer conexiones con la información previa que poseen sobre el género textual, y eso facilita la comprensión de las líneas. También se explicita que van a leer y a escribir con apoyos que se irán retirando gradualmente según vaya aumentando su autonomía. Con ello los estudiantes superan las reacciones impulsivas o a corto plazo, y en su lugar actúan estableciendo metas u objetivos a largo plazo, controlan su progreso y modifican lo que consideran necesario. En otras palabras, brindando este apoyo se aumenta la capacidad del estudiante para dedicarse a gestionar funciones ejecutivas o de más alto nivel, porque la memoria operativa, que es limitada, libera espacio dedicado a comprender las metas y los objetivos del proyecto de lectura y escritura de AUCUS, y cuando se proponen las consignas para cada tarea, se pueden comprender con mayor fluidez y se dedicaría casi por completo a las funciones ejecutivas o de alto nivel. La convocatoria. Como los grupos de segundo año tenían 30 estudiantes en lista y esta secuencia didáctica de 2021 con el reintegro en las aulas presenciales, se dividió el grupo en 6 subgrupos de 5 estudiantes y se convocó en primera instancia a quienes tuvieran certeza de que iban a poder asistir desde el inicio a las 3 clases que comprende la secuencia, con la posibilidad de agregar alguna más, respetando el ritmo de cada subgrupo. Si por algún imprevisto algún alumno no pudiera concurrir a alguna de las clases, quedaba informado de que iba a integrarse a futuros subgrupos, que ya no serían de 6 jóvenes, sino de 7, en el caso de que ninguno faltara. De esta manera fueron los propios alumnos que, sabiendo que la secuencia debía cursarse obligatoriamente, se organizaban para concurrir en el lapso que les fuera más conveniente, porque sabemos que los estudiantes de la zona del liceo a veces faltan para cuidar a sus hermanos más chicos, o también que había la posibilidad de que surgiera la necesidad de cumplir cuarentena obligatoria en el contexto de la pandemia, entre otros motivos. También se previó y se les informó que cuando todos los subgrupos hubieran cumplido con el objetivo de la secuencia, si aún restaran clases en el horario de EPI, se convocaría a todos los estudiantes a realizar otro tipo de actividades lúdicas para jugar con las palabras y seguir aprendiendo, por ejemplo, la aplicación de palabra correcta, o con libros juegos como Contame, Poesía a la carta, Ping pong literario, vocablos, las listas de Tinku, igual que el juego de haikus de cartas que les mostré hoy. Estos jueguitos también están muy buenos
que bueno, que si nos quedaba alguna clase de EPI, vamos a seguir en esa línea lúdica, aprendiendo lengua, jugando con las palabras, y con todos estos juegos maravillosos bueno, que se pueden descargar aplicaciones, como esta de Palabra Correcta, que está hecha por un profesional, es muy recomendable, o estos otros que son de naipes. Es importante señalar que a los referentes adultos se les informó que una vez el estudiante hubiera sido convocado y hubiera objetivo de la secuencia, ya no tendría que concurrir en ese horario por el resto del año lectivo, excepto que la profesora lo volviera a convocar, porque obviamente si faltaba alguna clase tenía que recuperarla en otro grupo. Para poder hacer su proyecto, si no, no lo iba a poder hacer. Primera clase. Bueno, este es el poema que estaba previsto, entre otros, usar para la primera clase. Digo entre otros porque eran varios grupos, entonces llevé una cantidad de haikus, seleccioné una cantidad. Brincan las hojas, es un juego de niños, el viento sopla. Bueno, con yo traje ejemplos para mostrarles de cómo trabajaron ellos, que ahora los van a ver. Y hay una imagen a continuación, porque los haikus son fotografías con palabras, y vamos a imaginarnos, ¿no? Brincan las hojas, es un juego de niños, el viento sopla. ¿Qué imagen nos imaginamos que viene a nuestra mente? Y yo elegí una, pero ustedes tendrán la suya y la podrán comparar con la que viene. Y eso es un poco también lo que hacían ellos en clase. Se imaginaban todos algo distinto, por más que las hojas siempre iban a elevarse y a caer, pero todos no nos imaginamos las mismas hojas, y tampoco nos las imaginamos dispuestas de esa manera, con esos colores. Incluso ellos hasta pueden les pueden surgir otras sensaciones que no tengan que ver solo con lo visual, otras, como percibir en la imagen otro tipo de sensaciones. Este es otro de los poemas, este es el poema con el que se trabajó cuando fueron los inspectores: pichones quietos sobre ramas desnudas, pompones pardos. También acá tenemos una imagen, yo ahora elegí una, pero ellos lo dibujan, ¿no? Acá ellos tuvieron problemas con el adjetivo pardos, algunos tampoco sabían muy bien lo que era pompones, y bueno, hubo que trabajar con eso. Acá están los pichones. Y el tema anterior, las hojas, tuvieron problemas algunos con el verbo brincan, ¿no? Que no asociaban que era sinónimo de saltan, ¿no? Y a su vez está ese tema de que cómo van a saltar las hojas, cómo van a brincar las hojas, entonces todo eso se trabajó. Yo la verdad nunca pensé que con el adjetivo pardos fueran a tener problema, y bueno, sí lo tuvieron, quedó evidente en la clase, y ellos fueron al DLE, al Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, porque ellos se descargan esa aplicación a sugerencia del docente, y la usan no solo para buscar, para aclarar el vocabulario, sino que también la usan para buscar palabras terminadas en, para formar rimas. Bien, señora Z permanece a la sombra, sombrilla abierta. Acá otra imagen, ahí está el jardín, la sombra, sombrilla, es el hongo, la Z. Anacahuita, melenita en desorden, cuello de niña. A mí se me ocurrió esa imagen, elegir de internet. Cielo gris plomo, filas de alas oscuras, volviendo al nido. Bien, y acá es el trabajo con brincan las hojas, la consigna y cómo les presenté el poema en la primera clase, ¿no? Acá está el poema en azul, con las sílabas desordenadas. Bueno, algunas empiezan con mayúscula, algunas terminan con punto, hay una que tiene una coma, todas las demás están en minúscula, y la consigna es
ordenemos y combinemos las sílabas para descubrir el texto. Hagámoslo sin mezclarlas de un verso con las de otro, y teniendo en cuenta que la letra mayúscula y los signos de puntuación, y teniendo en cuenta eso, la letra mayúscula y los signos de puntuación. Y luego dibujemos y o escribamos para expresar lo que se logre interpretar. Bueno, esta es la primera actividad. Ellos ya sabían que era lo que iban a hacer en la primera clase, porque recordemos que yo les dije que se los explicité de antemano, lo que iban a hacer, todas las tareas que iban a hacer, ordenar, leer, escribir, evaluarse, en fin, todo desde de antemano para que a ellos ahora les cueste mucho menos interpretar esta consigna y ya sepan qué es lo que tienen que hacer. Igual, si alguien tenía una duda o lo que fuera, estábamos sentados en esa modalidad de cercanía y enseguida se preguntaba y lo contestaba otro alumno, o lo contestaba yo, cualquier duda que hubiese al respecto. Se ponían a trabajar y entre ellos mismos iban discutiendo, ¿no? Vos pusiste esto acá, pero iría acá, no, yo lo voy a poner acá. Bueno, entonces, a ver si puedo pasar. Acá tenemos una resolución. Acá un alumno escribe con mayúscula de palo el poema, le da este orden, brincan las hojas, es un juego de niños, el viento sopla, algunas son minúsculas, la E minúscula, pero después la mayoría son mayúsculas, la A la hace siempre en mayúscula, la N, la H, la L, la B. La B está bien, y acá la E, la E está perfecto, pero todas las demás no está bien que estén en mayúscula. Pero bueno, es la forma en la que escribe. Acá es algo importante, ¿no? Yo a veces les digo, escriban en cursiva, y en cursiva sí respetan la mayúscula y la minúscula. Pero ellos dicen que no la usan desde hace mucho, y que están acostumbrados a esta letra, a usar esta mayúscula, todo con mayúscula, ¿no? No se diferencia el comienzo de un enunciado, de un nombre propio, nada. Y ahí uno se pone a conversar con ellos, a intercambiar los argumentos por los cuales ellos deben escribir, todos debemos escribir con minúscula, y usar la mayúscula solamente como lo indican las normas, para ver, porque me van a ayudar a saber cuándo empieza un enunciado, cuándo hay un nombre propio, interpretar los textos y demás. Y lo importante acá, además de que se nota que escribe todo con mayúscula, dice que entiende que son niños que están saltando, jugando, cuando las hojas caen. Y dibuja, ¿no? El dibujo, qué importancia que tiene, porque acá vemos a los niños, más allá de que él lo pone, lo escribe, están los niños, están saltando sobre las hojas, ¿no? Saltando, jugando cuando las hojas caen. Pero en realidad están saltando sobre las hojas. Y las hojas están cayendo y ellos están saltando ahí sobre las hojas. Si hay niños, y en el dibujo no tendría que haber niños, ¿no? Porque claro, no se comprendió la metáfora. Después hay otro que escribe, no, dibuja acá, porque eso es importante también, decirles que ellos dibujen como puedan, porque no somos dibujantes todos, pero nos podemos expresar con el dibujo, a pesar de que no seamos dibujantes, expertos. Y bueno, ahí también se ven las hojas y se ven niños, y está también con mayúscula de palo, pero hay otro orden, ¿no? En lugar de decir brincan las hojas, dice las hojas brincan. Y acá hay un problema, ¿no? Porque al usar todo, al escribir todo con mayúscula, obviamente da lo mismo que brincan esté acá o que esté al principio, ¿no? Que esté al final o que esté al principio. Pero no es así. El poema no es no es las hojas brincan, sino que es brincan las hojas. Y además hay un tema acá con la coma, porque si fuese las hojas brincan, tampoco esta coma podría estar acá, porque entre el sujeto y el verbo no puede ir una coma. Igual aparecen los niños ahí en el dibujo, o sea que tiene en común con el otro estudiante que también interpretó que hay niños jugando.
Este otro estudiante escribió bien, brincan las hojas, se dio cuenta que la coma puede ir al final, la sílaba O tenía que ir acá, de este lado no, porque está la coma, obviamente, y brincan lo puso al principio porque reconoció la mayúscula. Después de la coma viene una minúscula, obviamente, no una mayúscula como estaban las anteriores. Y en las anteriores, sí, en las anteriores porque las dos usaron mayúscula. Y había una coma, o sea que acá también venía una minúscula. Pero a pesar de que lo escribió bien, está perfecto el poema escrito, si yo veo que está perfectamente bien escrito, brincan las hojas, es un juego de niños, el viento sopla, los signos de puntuación, las mayúsculas, las minúsculas, perfecto, escrito en imprenta. Pero sin embargo escribe, yo entiendo que los niños saltan las hojas mientras el viento sopla. O sea que también interpretó que hay niños saltando sobre las hojas. O sea que no entendió la metáfora. Y la cursiva que yo les decía, de otro estudiante que escribe en cursiva, y dice brincar las hojas, perfecto, es un juego de niños, el viento sopla, y dice que las hojas brincan en los juegos de los niños, y que el viento sopla, eso es lo que interpretó, que las hojas brincan en los juegos de los niños, y que el viento sopla. Y acá hay como una especie de trampolín, en el que están saltando las hojas, o sea, en los juegos de los niños, es un juego de un niño, o sea, aquí no interpreta que hay niños, pero hay juegos de niños, ¿no? O sea que, qué importante el dibujo. Yo, la verdad que esto del dibujo lo aprendí un día que una niña me dijo, profe, yo no tengo las palabras para escribir lo que quiero decir, ¿puedo dibujarte? Entonces yo le dije, sí, dibujar, ¿cómo no? Claro, es una forma de expresión. Es otra forma de expresión, otro lenguaje. Podés dibujar, lo que no dejes de escribir. Hacer las dos cosas. Y bueno, y escribió lo más bien y dibujó precioso también, pero ella se subestimaba, ¿no? Pensaba que no podía expresarse, y después dije, qué bueno que está esto de que dibujen, porque por el dibujo me doy cuenta de una cantidad de cosas que ellos no lo pueden a veces poner en palabras, o piensan que lo pusieron en palabras y no lo pusieron. Es un juego de un niño, yo nunca se me hubiese ocurrido que iban a interpretar que había un juego de un niño y que adentro de ese juego, de ese trampolín, están las hojas, jugando. Y acá, este otro estudiante, que también ordenó bien el poema, pero no lo quise poner de nuevo para no repetir tanto, sí puse la explicación y el dibujo, porque me parece que está genial. Está hablando de que el viento está soplando, por eso las hojas brincan como un juego de niños. Bueno, acá está perfecta la interpretación, más allá de que faltan algunas tildes, y bueno, tendría que estar escrito de margen a margen, y bueno, este tipo de cosas. El dibujo es solo de hojas, porque es de las hojas de lo que se está hablando, no se está hablando de juegos de trampolines ni de niños, se está hablando de hojas, y es una metáfora, que las hojas se elevan y caen como un juego de niños, ¿no? Como saltando. Y ve que hay una comparación, porque la metáfora es una comparación en la que no están los dos elementos comparados, ni está el cómo, y por eso es difícil de interpretar, porque no tengo al otro elemento con el que estoy comparando, tengo que pensar cuál es, con qué tiene algo en común, ¿no? Pero acá lo interpretó perfecto, dijo, las hojas brincan como un juego de niños, ¿no? Y bueno, y esto se dio la charla entre ellos, se dio un debate, discutían, y bueno, llegaron a la conclusión de que la interpretación correcta era esta, y estuvo muy interesante. Para esta primera clase hubo apoyos según el DUA, o sea, opciones para interpretar, que se fueron proporcionando preguntas sobre cómo iban realizando el proceso de recomposición del haiku, por qué determinada sílaba debería ubicarse al principio o al final del enunciado, dónde iría la sílaba que empieza con una mayúscula, y la que termina con una coma, y la que termina con un punto, por qué una palabra que se pudiera haber formado podría no ser la adecuada para el haiku, porque bueno, en este no se dio de que formaran palabras que no eran adecuadas para el haiku, pero en otros poemas se dio
que formaban alguna palabra que no era coherente con las otras palabras que formaban. Entonces razonar eso, ¿por qué la palabra no sería coherente con el resto de las palabras que formaron? ¿Existe el significado de la palabra que se logró formar? Porque a veces forman palabras que ni ellos tienen ni idea de qué significado puede tener, pero las forman en esa desesperación de querer formar las palabras, justamente. ¿Sobraron sílabas con las que no es posible formar palabras? Todas estas preguntas se van haciendo, pero se van haciendo mientras ellos están trabajando. Entonces a uno le sobran sílabas, el otro forma que no es, otro pone la mayúscula al final en lugar al principio. Entonces eso se van haciendo preguntas y ellos mismos se van corrigiendo y le van diciendo, no, yo lo hice así por esto, y entre todos vamos conversando en esa modalidad de cercanía. Se les brindó la posibilidad de representar la información con medios alternativos, palabras y dibujos, como decía recién, y en estos hubo diferencias que permitieron mejorar la comprensión de todos porque invitaron a reflexionar. ¿Por qué no aparecían niños jugando en uno de los dibujos? En otro de los dibujos aparecía un trampolín, pero no los restantes. ¿Por qué? ¿A qué respondían esas diferencias? ¿Qué se había interpretado por parte de cada uno? También el significado del vocablo brincan fue aportado por un estudiante del grupo, pero si no hubiera surgido, sabían que podían consultar la aplicación del DLE de la RAE en sus dispositivos digitales para desarrollar su autonomía. Se reflexionó sobre la sintaxis. Hay solo un orden posible de las palabras del primer verso, si se tienen en cuenta la mayúscula del inicio del enunciado. Pero además hay que tener en cuenta que la coma no puede ubicarse entre el sujeto y el verbo, como pista valiosa para resolver otros desafíos en el futuro. También se reflexionó sobre la cantidad de enunciados que tiene el texto y cuáles son los elementos que los delimitan en la escritura. Asimismo, se hizo necesario reflexionar sobre la combinación del verbo brincan con el grupo nominal las hojas, porque las hojas no pueden brincar. Surgió el diálogo entre todos acerca de que esta combinación se realizó para crear un nuevo significado, porque la docente les planteó que compararan el efecto que provoca en el lector decir que las hojas se elevan por la acción del viento y luego caen, y decir brincan las hojas. Se les preguntó qué significado nuevo se logró con esa combinación de palabras, qué imagen acudía a la mente de cada uno, y se los invitó a verbalizarlas. ¿A qué conclusión podemos llegar en conjunto sobre el significado del poema? Otra pregunta. ¿Podríamos buscar en internet una imagen parecida a la que la mente? ¿Todas son válidas o no encuentran ninguna que coincida exactamente con su imagen mental? ¿Por qué? Entonces acá se valora la posibilidad que da la poesía de representarse infinitas imágenes mentales y de que todas sean válidas, siempre que no se altere el poema. Es decir, siempre que no se agreguen, ni se cambien, ni se quiten palabras, siempre que no se cambie el orden de las palabras. En definitiva, siempre que se respete el poema. Esta es la segunda clase. Ahí se van ellos después de esa reflexión, trabajan, ordenan las sílabas, dibujan, reflexionan, intercambian, responden comentarios, responden esas preguntas, y en la siguiente clase, porque recuerden que eran 3, se sistematiza, ¿no? Al iniciar la segunda clase se retomó lo aprendido en la clase anterior y se realizaron registros breves en la pizarra para que copiaran en el cuaderno. De esta manera los conocimientos no solo quedarían disponibles en sus apuntes, sino que al haber sido activados, podrían emplearse para continuar trabajando en la secuencia en esta segunda clase. Para contar con la mayor concentración de los estudiantes en la sistematización, se proporcionó la opción de tomar una fotografía de la pizarra y escribirla al cuaderno en su domicilio. O sea, no gastar tiempo en copiar de la pizarra, por más que se escribe en la pizarra y con diferentes colores, rojo y demás, como está acá, para que a ellos les quede claro, y después lo registren en sus cuadernos, pero por lo general sacan una foto y la copian en la casa. Yo no les mando muchos deberes, como dice Tonucci, trato de utilizar el tiempo en clase para que trabajen, pero este tipo de cosas de poder pasar la foto de la pizarra al cuaderno, me parece que es interesante, porque aparte ellos tienen diferentes ritmos para copiar, a algunos les lleva mucho tiempo copiar de la pizarra, y bueno, me parece que es una buena estrategia, por lo menos ha resultado en clase,
que ellos después copian y registran en el cuaderno y van manteniendo ahí la información. Así en esta instancia y en modalidad colaborativa se completaron frases en la pizarra como estas. Los haikus son, y entonces un espacio en blanco, y ellos le ponen son breves de origen, ¿no? Son poemas breves de origen. Finalmente tratan sobre un kigo, y acá viene la palabra kigo, que está entre comillas porque es japonesa, significa tema de estación. Son como fotografías con palabras. Fotografías porque el maestro del haiku japonés, Bashu, dijo, el haiku es lo que está ocurriendo en este sitio y en este momento. Trata sobre temas cotidianos relacionados con la naturaleza. Su estructura es tripartita porque constan de solo 3 versos. El esquema métrico es de 17 sílabas poéticas, 5, 7, 5. 5 en el primer verso, 7 en el segundo y 5 en el último. Se caracteriza porque sugiere o evoca mucho con pocas palabras. Después completan. Los versos son líneas breves de escritura que no llegan hasta el final del renglón. Ellos confunden verso con enunciado. Bien. Venían de COVID, ¿no? De cuarentenas, de faltas de clases. Bueno, a veces tienen esa confusión de que no pudieron afirmar mucho los conocimientos. Los enunciados siempre inician en la escritura con letra mayúscula. Los enunciados siempre finalizan en la escritura con los siguientes signos de puntuación. Bueno, punto, punto suspensivo, signos de interrogación, signos de exclamación. Los signos de interrogación y de exclamación van al inicio y al final del enunciado en idioma español, pero solo al final en idioma inglés. Es muy común ver que ellos usan esos signos de exclamación y de interrogación solo al final. Por último, aprendimos que se pueden realizar combinaciones para crear significados nuevos, y a ese recurso del lenguaje se le llama metáfora, y que más adelante jugaremos a crearlas en clase, porque vamos graduando, ¿no? Después vemos más adelante las metáforas, cómo se logra. Y acá, en esta misma clase, después que hacemos la sistematización, activamos los conocimientos previos de la clase anterior, aparece esta consigna: observemos las imágenes e intercambiemos comentarios acerca de lo que se ve en ellas. Entonces, bueno, acá podemos ver un nido con unos pichones que los está alimentando. Acá vemos paraguas, acá vemos un barco con un relámpago, abejas, flores, la luna, las hojas, las ramas de un árbol, un pájaro en una rama, un niño con hojas de colores de los árboles, de un cerezo, y las hojitas con las gotitas de agua, ¿no? Bueno, y entonces a continuación les doy estos haikus para que ellos lean y relacionen con esas imágenes. Hay un haiku para cada imagen, pero sobra uno. Leamos, reconozcamos metáforas, correlacionemos e ilustremos el que quede solo. Entonces, bueno, acá tenemos los haikus preciosos. Pájaro cantor, demoras en la rama menos que un silbo, ante un relámpago reaparece la vela de un recóndito barco, un perro recibe dormido en la hoja de un árbol, de pico a pico beso profundo, nutre amor y nido, baldosas grises, hoy sonríen de lila, las flores pintan. Mínimas gotas, el brillo de diamantes sobre las hojas. Polen viajero, invisible a los ojos, el bosque crece. La luna juega con su pincel plateado entre las hojas. Flor de tristeza que se abre cuando el llanto del cielo empieza. Bien. Estos haikus fueron sacados de los libros que yo les mencioné. Y el haiku, todos están ilustrados. El único que no está ilustrado, el único que no tiene una imagen onda para que ellos puedan correlacionar como dice ahí, es el que dice un perro recibe dormido la hoja de un árbol. Es hermosa esa imagen, pero no está la imagen acá. Entonces ellos lo que tienen que hacer es relacionar cada uno de estos con
el que corresponda, y este de un perro recibe dormido en la hoja de un árbol, lo tienen que ilustrar. Reconocer cualquiera solo e ilustrarlo. Y ahí trabajamos la comprensión. Entonces, preguntas, ¿no? Preguntas de apoyo, como plantea el diseño universal del aprendizaje, qué se dice y cómo se dice, ¿no? Entonces, ¿surgieron dudas con respecto al significado de alguna palabra? Bueno, de las palabras está la experiencia que tuve. Silvo les ofrece problema, no la conocen a veces. Ante un relámpago reaparece la vela de un recóndito barco. Obviamente la palabra recóndito les ofrece dudas, pero acá me pasó algo increíble, y es que ellos interpretaron que vela, o sea, acá interpretaron que era de noche, que había apagón, y que, bueno, había una vela de cera. Entonces, ahí fue cuando yo, bueno, me di cuenta y les dije, digo, pero a ver, ¿no hay una palabra en este haiku que me diga que justamente la definición de vela que yo tengo que yo necesito acá para interpretar, no es precisamente la vela de cera? Y costó bastante llegar a la vela del barco, pero obviamente siempre hay alguno, al hacer un trabajo colaborativo, que ayuda, que comenta, que señala en la imagen, pero es esta vela, ¿no? Esas cosas pasaron. En un perro recibe dormido la hoja de un árbol, no hay mayores complicaciones, pero sí acá, de pico a pico, de pico a pico, beso profundo, nutre, amor y nido. Ese pico, ellos piensan en el pico del beso, el lenguaje del dame un pico, del beso, increíblemente, y no piensan en pájaros que los estén alimentando en el nido, no, excepto cuando ven la imagen. Cuando tienen que relacionar la imagen, ahí ven los picos, y entonces, pero al principio lo primero que hacen, porque ellos se apuran a querer resolver y a decir lo que entendieron sin mirar la imagen antes de relacionar, y hablan de pico de un beso, y bueno, del amor, pero del amor entre personas, no piensan en los pajaritos. Solo cuando ven la imagen se les aclara todo y lo relacionan. Después en este que viene, no, el color lila no hay problema, tampoco en brillo de diamantes. El polen, en general lo conocen, porque lo hablan en biología, lo tienen bastante claro. Y después, este flor de tristeza que se abre cuando lo empieza, la complejidad no estuvo tanto con el vocabulario, sino con la comprensión de la metáfora. Y en unos cuantos pasó eso. Pero les quería decirlo del vocabulario, ¿no? Increíblemente, una palabra como vela parece que está todo resuelto, pero no. O silbo, no. O pico, entonces palabras que parece que son de uso común, no. Si no estuviera la imagen es como difícil, no llegan a interpretar, a pesar de que es un texto tan breve, ¿no? Entonces ahí esa pregunta es bien importante, se surgieron dudas con respecto al significado de alguna palabra, alguna expresión les provocó un efecto de extrañamiento. ¿Quiénes sonríen? Bueno, porque acá dice baldosas grises. Hoy sonríen de lila, ¿no? Bueno, acá falta un punto, en baldosas grises, después ahí hay un error de que falta un punto, pero porque acá hay una mayúscula. Hoy sonríen de lila, entonces acá hay el sujeto está omitido, porque se mencionó baldosas, y obviamente acá no se va, entonces cuesta entender quiénes sonríen, y ahí se puede ver eso del sujeto omitido, que son las baldosas que sonríen. ¿Quiénes pintan? Las flores pintan, ahí sí está clarito el sujeto. ¿Quién juega con un pincel plateado? Está explícito ahí el sujeto, ¿no? La luna juega, también está explícito el sujeto allí. Y lo vamos viendo. ¿En qué imagen están los diamantes? Entonces, interpretar acá las gotas, qué tienen en común con los diamantes, y entonces ahí ya vamos
conceptualizando cómo se logra la metáfora, esa sustitución de una palabra por otra, ¿no? De gotas por diamantes, pero no por cualquier palabra, sino por una palabra que tenga aspectos en común, algo en común que tienen en diamantes con las gotas. Que además está arriba, en el primer verso dice mínimas gotas, después el brillo de diamantes sobre las hojas, lo vuelve a decir, pero sustituyendo. ¿A qué se le llama llanto del cielo? Esto sí, que flor de tristeza que se abre cuando el llanto del cielo empieza, esto surge rápidamente y dicen la lluvia, encuentran enseguida el llanto y la lluvia tienen en común, que caen, que es agua, que uno cae del cielo, que el otro cae de los ojos, pero que además también tienen en común lo de la tristeza, en fin, eso surge. ¿Qué efectos pero no, por ejemplo, flor de tristeza, no surge que es un paraguas. Después sí, porque tienen la imagen, entonces ven cuál es la flor de tristeza, y dice, ay, sí, y que tiene algo en común con las flores, ¿no? La forma, el mango del paraguas, que es como el tallo, las divisiones del paraguas, con los rayos que son como los pétalos de las flores, entonces, y después disfrutan un montón de esa metáfora, y dicen, qué linda manera de decir paraguas, ¿no? Y ahí el valor estético del cómo se dice, ¿no? Y empiezan a ver esos efectos y a disfrutarlos, y a valorar al poeta, ¿no? Bueno, y eso es lo que se quiere lograr cuando se hace la pregunta qué efectos nos produjeron esas metáforas. ¿En qué haiku es de noche, sin lugar a dudas, y cómo lo saben? Este es difícil porque el haiku que es de noche es que dice ante un relámpago reaparece la vela de un recóndito barco, la palabra noche no está. Podrían decir la luna juega con su pincel plateado porque la luna la vemos de noche, pero algunos dicen es ante un relámpago porque es de noche porque el barco reaparece cuando necesita del relámpago para que aparezca, ¿no? Y ahí hay un modificador oracional que si lo quitamos decimos otra cosa, ya no estamos diciendo que es de noche. Y eso es bien importante, reflexionar sobre eso, ¿no? ¿En qué parte del enunciado se ha hecho foco? ¿Por qué debería suprimirse ese verso sin que cambie el significado del haiku? Esa es la pregunta, ¿no? Se hace foco ante un relámpago, y hacer la prueba de sacar eso, a ver qué se dice, y bueno, y darse cuenta que se dice otra cosa, ¿no? No puede, es un modificador oracional que no se puede extraer, suprimir, cambiaría de significado. ¿Qué sucede con la métrica de este haiku? ¿A qué se deberá este cambio? Pasa lo mismo con algún otro, porque claro, todos estos haikus, la mayoría, son 5-7-5, la pauta silábica es 5-7-5, pero acá hay dos haikus, ante un relámpago reaparece la vela de un recóndito barco, que no responde a la métrica 5-7-5, y tampoco un perro recibe dormido la hoja de un árbol responde a esa métrica, porque un perro son 3 sílabas, y ante un relámpago es ante un relámpago, son 6, obvio que como es esdrújula, le quito una y queda el 5, pero si miramos las otras, aparece la vela, ya tengo 8 y ahí no saco nada porque es grave, y de un recóndito barco son 7 cuando tendrían que ser 5. ¿Y por qué pasa eso? Porque es una traducción, y los poetas, cuando traducen, obviamente traducen no precisamente respetando la métrica, tienen que tratar de decir lo mismo que se dijo en japonés, en español, pero priorizando el significado, ¿no? No en la métrica, y ahí no se cumple la traducción, la métrica tampoco en un perro recibe dormido en la hoja de un árbol. Y como les decía hoy, además los haikus en japonés, la mayoría no tienen signos de puntuación, entonces también esos signos de puntuación que están ahí están puestos por el poeta que los tradujo al español, en este caso por
Fernando Rodríguez Izquierdo. Bien. Es de este ejercicio y estas preguntas de reflexión, tenemos que escribir haikus eligiendo el primer y último verso de la siguiente lista. Acá las apoyaturas, ¿no? Porque les hablas de escribir y se ponen muy nerviosos. Pero si vos les decís que les vas a dar el primer y último verso, y que solo van a tener que escribir el del medio, pero tratando de que tenga 7 sílabas, se entusiasman muchísimo, porque piensan que sí, que un verso lo pueden escribir, ¿no? Y orientados por una lista de cotejo, y podemos ir aumentando el desafío, y usar un solo verso o ninguno, les digo yo. El que quiera aumentar el desafío pueden usar uno solo en vez de usar los 2 versos de 5, sacarlos de acá, bueno, usar uno y el otro crearlo, y crear entonces uno de 5 y uno de 7. Y que además no olviden ilustrarlo, que es bien importante. Y acá les doy estos versos que sí son de 5 sílabas, y son extraídos de este juego de naipes. No los inventé yo, los extraje del juego de naipes de María José Ferrada. Está sobre la rama, por la ventana, bajo la sombra, por el camino, al atardecer, una mañana, aquella noche, de madrugada. Y surgen los primeros haikus creados por ellos, ¿no? Y acá están, ilustradito, y bien, con imprenta, minúscula, las mayúsculas solo cuando corresponde, y respetando la métrica. Por la ventana veo los rayos de sol al atardecer. Y acá no hay metáforas, pero no importa, es graduado. Empezamos por escribir un haiku. ¿Cómo se escriben los haikus? Bueno, tomo papel y lápiz, salgo al patio del liceo, o miro por la ventana, o cuando vengo caminando, saco una foto de algún momento cotidiano relacionado con la naturaleza, y lo expreso, con dibujo y con palabras. Y yo lo que les digo siempre es que observen, siempre con el papel y con el lápiz, ¿no? Caminando, asomándose a la ventana, sentándose al aire libre, y que observen una caída, un brote, un florecimiento, un canto, un desprendimiento, y que atiendan a todos los sentidos, al olfato, a la visión, al tacto, al gusto, a la audición, todo lo que perciban, ¿no? La tibieza del sol, o el frío, o lo que perciban con las manos, con los pies, o en la cara. Los ayudo en ese sentido, recordándoles lo que se tienen que fijar, y que lo tienen que escribir, y que además les digo que tienen que escribir una lluvia de palabras en ese cuaderno que esté relacionada, o sea, que lo que ellos vean, esa foto que saquen, que otras palabras les evoca, ¿no? Y que las vayan escribiendo, porque son ayuda de memoria, todo eso. Y con eso, después que se pongan a escribir el haiku y a contar las sílabas, y a tratar de expresar, y bueno, y dibujar lo que quieran. Acá hay otras, en cursiva: sobre la rama de un árbol un pájaro cuida su nido, ¿no? Todos escritos en forma colaborativa, porque esto no se llegó de primera, sino que, bueno, fueron reescrituras, en colaboración, todos disfrutando de la idea del otro, o de pronto uno surgía de las ideas de varios, y bueno, se ponían de acuerdo, y uno dibujaba y el otro escribía, pero todo hecho entre todos. Sobre un alto árbol, los pájaros cantando, ay, se me fue, también en cursiva, calman el barrio. Palo de la cursiva, lo que yo les decía, uno veía hoy la imprenta en mayúscula de palo, que parece una escritura de un niño de primer año. Sin embargo, uno le pide que escriba en cursiva y escribe así. Escribe mucho mejor. Mucho mejor. Se entiende, y está bien formada la letra, se entiende perfectamente. Y está dibujado.
Sobre un alto árbol los pájaros cantando calman el barrio. Calman el barrio, ¿no? Hablando de la calma que queríamos generar en el liceo. Un pajarito en la rama del árbol al rayo del sol, ¿no? Bueno, a ver, que no hay metáforas, ¿no? Pero son muy lindos los haikus. Flores creciendo en un enorme parque una mañana. Y dibuja las flores, el enorme parque, y bien, con las mayúsculas, las minúsculas, el punto y todo lo demás. Quedan las hojas en la rama desnuda tras el otoño. Bueno, recuerden, pichones quietos sobre ramas desnudas, pompones pardos, ¿no? Que fue cuando visitaron los inspectores la clase. Después ellos usan la palabra desnuda, ¿no? Es como que toman el vocabulario de los haikus que leen y que interpretan de forma colaborativa con el docente y con los otros compañeros, y lo usan en los haikus que ellos crean. Eso es bien importante, que el vocabulario se utilice para, bueno, para ampliar el reservorio expresivo. A ver, es el otoño. Entre vientos muy fríos caen las hojas. Precioso. Y este otro que en vez de dibujar, porque a algunos no les gusta dibujar, entonces traen materiales y recortan y hacen collage. Esta nena hizo algún otro, con hojas de los árboles, la hoja, no dibujada, ni la hoja del árbol, y la pegó, la usó como collage también, después lo van a ver. Y hizo la margarita, que dice, apareciendo bajo este brillante sol, la margarita. Luna creciente, pescamos en el río, puro silencio. Y aquí está la lista de cotejo para favorecer la retroalimentación formativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que evaluar? Esos haikus los tienen que evaluar mirando los aspectos observables, ¿no? Si hay una ilustración o una fotografía de un instante cotidiano, como es el caso de la margarita, que es una imagen que no es un dibujo, es una fotografía. Ellos también podían sacar con su celular o elegir de internet. Si hay una representación de la ilustración o fotografía con palabras, o sea, si está el haiku, el logrado, si está estructurado en 3 versos, si la métrica es de 17 sílabas poéticas, ¿no? Contemplar el tema de las licencias poéticas, porque nosotros hablamos de las sinalefas, ellos enseguida las aprenden aprenden a ver que cuando una palabra termina en vocal y en vocal, y entonces se cuentan como una sola sílaba, pero también ven lo del hiato, a veces se deshace, o hemos visto otros tipos de licencias poéticas, ¿no? Razonamos sobre esto de que se terminan en una esdrújula, ¿no? Si se resta, si se suma, se termina en aguda, en esdrújula, en fin, si en grave queda igual. Estas cosas también se hablan, se reflexionan, y bueno, algunos después las tienen en cuenta, y les sirve para tercer año, pues esto era un segundo año, y en tercer año ven todo esto en literatura. Bueno, si se usa la letra mayúscula al inicio del enunciado, si se emplean los signos de puntuación para delimitar los enunciados, el punto, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los signos de exclamación, eso les cuesta muchísimo, pero bueno, lo practican mucho en EPI. Y la letra la mayúscula y minúscula, pero que esté bien trazada, y la incorporación de un quigo, si está el quigo, el tema de estación, o sea, si estoy hablando de la playa, bueno, qué palabras, cuando digo playa, ¿qué estación me viene, no? Por lo general me viene el verano a la mente, y lo relaciono con arena, con olas, con todo un campo semántico,
pero tiene que estar el kigo. El kigo es el tema estación, o sea, o está la palabra otoño, primavera, verano, invierno, o a que me sugiera esa estación, que me evoque una de esas estaciones. Y la inclusión de algún recurso poético. Esto de la metáfora, la comparación y la rima, yo lo incluí porque, bueno, algunos haikus tienen metáforas, tienen comparaciones y tienen rima, pero no es un elemento que tenga que sí o sí tener un haiku. En realidad los haikus le rehuyen a la metáfora y más bien buscan palabras que evoquen, que traigan a la mente otras ideas, pero le rehuyen a la metáfora. Y también le rehuyen a los verbos, y más bien los haikus lo que tienen son muchos sustantivos. O sea, hay haikus que ni siquiera tienen adjetivos, ni adverbios, ni verbos. O sea, no es lo común en el haiku tradicional que hayan metáforas. Pero claro, este tema del género, de cómo, como decía Gerard Genet, ¿no? Tenemos un reservorio con formas, con temas, y los vamos mezclando y vamos logrando nuevos géneros. Entonces digo, el haiku clásico, tradicional, tiene determinadas características que no necesariamente incluyen la metáfora, y bueno, pero después se han hecho haikus con metáforas y son preciosos también. Y bueno, y como yo les llevé unos cuantos que tenían metáfora, y además yo quería que aprendieran la metáfora, y porque les va a servir también para el año que viene, y porque además es una forma de bajar el lenguaje connotativo, no solo quedarnos en el lenguaje denotativo, y la poesía es eso, sugerir, evocar. Bueno, entonces trabajamos la comparación, la metáfora, y en algunos hasta rima, ¿no? Flor de tristeza, que se abre cuando el llanto del cielo empieza, tiene rima, ¿no? Pero los demás, creo que la mayoría no tenía ninguna rima. Que haya una coherencia entre lo escrito y lo fotografiado o ilustrado, y por supuesto, al final de todo, que se corte el texto con la lengua española si es necesario, porque si no lo es, si están seguros, si pueden justificar que esté bien escrito, no es necesario usar el delay, pero si no, ellos saben que ganan autonomía con el delay, que no tienen que estar dependiendo del profesor que les diga cómo se escribe una palabra, sino que ellos ya saben cómo ir a buscarla, averiguar a qué categoría gramatical pertenece, a qué área de conocimiento, si es una palabra de uso coloquial, bueno, todo eso el uso del diccionario lo trabajamos un montón. Y en la tercera clase se juega a combinar expresiones de modo inesperado para crear un nuevo significado, o sea, crear metáforas, ¿no? Por ejemplo, un verbo con un grupo nominal que no es requerido por él, y ahí creamos metáforas, ¿no? Entonces yo les doy una lista de verbos, una lista de grupos nominales: el día, el cielo, la primavera, el frío, la luna, la hora de la siesta, el crepúsculo, las nubes, el mar, la lluvia otoñal, la noche, el sol, la tormenta, y los verbos flotar, soplar, pensar, cantar, esconderse, observar, pasear, dormirse, pintar, besar, alentar, estirar y escribir. Entonces, si nosotros intentamos combinar estos grupos nominales con los verbos, vamos a obtener metáforas, porque no son verbos que requieran estos grupos nominales. Y entonces surgen esta creación de haiku con inclusión de metáforas. Este es un haiku ilustrado: el sol bajando y las olas besando, bello verano, ¿no? Entonces, el sol no puede besar a las olas, pero sí puede. Y bueno, acá se expresó con una metáfora, ¿no? El sol reflejado en el mar. Este otro precioso: noche cálida, desde lo alto del cielo la luna observa. No es la niña la que observa, es la luna, ¿no? La metáfora, es hermoso, me encantó, pero además usó las palabras, o sea, la luna está en el grupo nominal, acá, y observar está acá. Así que la luna observa, y el sol está acá,
lo que no está es el verbo besar. Ah, sí, está, sí, besar. Así que el sol besa. Bueno, esto es, ¿no? Usaron las palabras, estaban ahí y crearon esta maravilla. De acá usó se esconde, el sol se esconde, está el verbo esconderse también, y el sol se esconde es una metáfora, porque el sol es como que se esconde con la voluntad de esconderse, porque lo hace como un niño pequeño, como que juega a las escondidas. Entonces hay una metáfora y una comparación, ¿no? El sol jugando a las escondidas, como lo hace un niño pequeño. Está preciosísimo, me encanta, y parece que veo al sol que estuviera jugando a las escondidas. Árboles bailan a compás de este viento bajo la lluvia, ¿no? Esto también, esto de, bueno, que los árboles bailan, una metáfora, y parece que los estamos viendo moverse, pero a compás del viento y bajo la lluvia, y lo dibuja muy bien. Y esto de a compás, ellos por lo general ponen al compás, y vieron que en el DLE dice a compás, no dice al compás. Dice, profe, no es al compás, es a compás, porque el DLE dice. Entonces, no solo buscan las palabras, también buscan las expresiones que están abajo, si buscan compás, a compás, en fin, o sea que aprenden a usar el DLE, a ser autónomos. Brisa cálida, bailan tallos de flores, aves regresan. Bailan tallos de flores. Ay. Y acá, melancolía de una página en blanco, es el ruiseñor, o sea que define al ruiseñor como la melancolía de una página en blanco, otra metáfora, lenguaje metafórico. Y acá, por mi ventana, en una noche negra, las nubes mueren. Nubes no pueden morir. Y también es preciosísimo. Las de madrugada, suspiro de libertad desde la rama. Acá está el pichoncito. Suspiro de libertad. En vez de decir el pajarito, es un suspiro de libertad, y está de madrugada y está desde la rama. Y se imaginó un paisaje con montañas, porque a los chicos les encanta la cultura japonesa. En realidad, ellos leen las historietas, manga y todas esas, y saben mucho de la cultura japonesa. Así que bueno, los haikus también por ese lado son interesantes para ellos. Conocen, por eso las montañas, del paisaje japonés. Hojas que caen, acá está la niña que hizo la ecología de hojas que caen, es los paseos a la tarde. Los paseos no pueden ser crujientes, ¿no? Y acá la combinación, en realidad, bueno, es no es con un verbo conjugado, ¿no? Sino que es el atributo de los paseos. Los paseos son crujientes, los paseos no pueden ser crujientes. Pero sí. Es una forma de expresar. Y bueno, y también esto de que nosotros trabajamos grupo nominal durante el año, cómo se formaban con relaciones subordinadas, de relativo, ¿no? Y acá lo usó, en fin. Y finalmente de nuevo la lista de cotejo, pero para comprobar el avance hacia la autonomía, ¿no? En la anterior no habían podido lograr metáforas, y en pudieron lograr metáforas. Entonces, dijo Fernando Rodríguez Izquierdo, que aunque no sepas cómo escribirlo, suéñalo, y esboza un haiku. Y lo dijo en un haiku, porque aunque no sepas cómo escribirlo, suéñalo y esboza un haiku, es un haiku. Y con ese haiku quería darle fin a la experiencia didáctica. Acá está la bibliografía y la webgrafía, y también los sitios de internet, como el de Palabra Correcta, la Biblioteca País y el Diccionario de la Lengua Española. Así que bueno. Bueno, Raquel, muchas gracias por la presentación. Y me conecté en el ómnibus y luego ahora estoy en casa. Y quería comentarles a todos, ¿no? La impresión que me causó tu trabajo, porque tu trabajo, a ver, pone en evidencia
lo que es el docente como agente cultural. ¿En qué sentido? A ver, vos trajiste ese ejemplo de cultura de otra lengua, de otro espacio geográfico, y lo pusiste a circular. Y ahora esto mismo lo corroboré cuando vos dijiste, bueno, esto de que los cortinillos ya tienen, bueno, es poner a circular, pero en otro plano, ¿no? Y hay que recordar una frase que siempre se dice, y cada tanto vuelve, yo me acuerdo que esta frase, que voy a decir ahora, ¿no? Me la dijo la ex inspectora Alma Pedretti, que en el tiempo que yo estudiaba en la Facultad de Humanidades, de Lingüística, era mi profesora de teoría de morfosintaxis, español 2, que se llamaba en aquella época. Y ella dijo, el profesor debe formar en ética y en estética. Y justamente aquí hay una formación en estética y en ética, justamente. Y la otra cosa que también me parece muy, muy destacable, porque a veces parece fácil, cuando aparecen los productos y uno los descontextualiza, saca el haiku, lo que hizo el Chiquilín, puede decir, pero mirá qué sencillito, pero no es nada sencillito. Porque, a ver, hubo toda una investigación de tu parte, vos te formaste en eso, te interesaste en eso, implicó muchas lecturas previas hasta diseñar la secuencia didáctica. Y la verdad que a mí me parece, a ver, que el modelo de trabajo, lo que se modeliza acá es, bueno, el docente trabajando como profesional, como agente de cultura. Eso es lo que estamos viendo. También rescato todo eso que vos dijiste recién sobre, bueno, no, lo dijiste al principio, lo que tiene que ver con las traducciones, porque no es que no se pueda usar traducciones, porque si no estaríamos limitados en el horizonte cultural, o sea, nos quedamos como una mitad del planeta, ¿no? Y el resto desaparece, no. Y está muy bien eso de verificar quién traduce, quién no, ¿verdad? Y todos esos aspectos me parecen muy, 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 muy relevantes del trabajo que se modelizó acá. Y bueno, te felicito por la iniciativa, por la originalidad del trabajo, porque eso, la verdad que es así, y que muestra, o sea, el carácter profesional en lo que tiene que ver cuando se dice allí en la resolución de EPI, en la circular, que queda librado a la creatividad docente, en un momento se dice explícitamente, bueno, vos te apropiaste de eso. Lo cual, eso es muy valioso. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a incorporar, a experimentar, a ensayar, a probar, ¿verdad? Y bueno, funcionó muy bien. Y a propósito, me gustó mucho el haiku, esta imagen de la fotografía, del instante. Ustedes habrán visto que yo he tenido a veces una frase que dice mono no aguare, que no significa mono no consciente, sino que significa, es una frase que tiene que ver, el japonés que tiene que ver con la impermanencia. Y la impermanencia es lo que pretende captar el haiku. Ese momento de efímero que capta digamos, esa fotografía. La verdad que a mí me parece muy formativo, entendiéndolo, porque está integrado la parte de los contenidos gramaticales o lingüísticos, se integra de una manera muy funcional, pero funcional para el acercamiento cultural. Por eso Chiquilines de esto seguramente no se olvida, del trabajo con el haiku y lo que implica el haiku, ¿no? Y por supuesto que el entusiasmo del trabajo, de esa curiosidad, me pareció muy, muy, muy valioso. La verdad que, bueno, reitero, felicitaciones, Raquel. Bueno, ¿Sí? como los libros son difíciles de conseguir, los tengo y están en las órdenes. No sé si pueden ver que está en japonés. Sí. Al lado está la traducción, abajo hay un análisis gramatical, ¿no? Y todos estos libros son de Fernando Rodríguez Izquierdo, de esta editorial Satori. Están todos a las órdenes, los tengo acá, los compañeros que quieran, Claro, porque a veces no es fácil encontrar en plaza, y agradecer a Dinora López Solar, porque realmente esas charlas estuvieron maravillosas, las disfruté muchísimo, y salí a la librería a buscar Horacio Cavallo, con estos libros, este libro troquelado de poemas, que gracias a Dinora, esto es una maravilla, jugar con esto. Y bueno, y ahí encontré todo lo demás, los de Virginia Álvarez, están divinos, esto sí que está divino, se los recomiendo, lo tengo acá, porque vienen con fotos que no sé si las pueden ver, en blanco y negro, ¿no? A ver, en blanco y negro, hay una que
en el ómnibus se duerme un niño, una cosa que pasa, es un momento cotidiano, ¿no? De todos los días se duerme un niño en el hombro de otra persona que va en el ómnibus. Ahí, acá, no sé si lo ven, ¿lo ven? Sí, Y el haiku dice, sin darse cuenta durmió sobre mis hombros hasta el destino, ¿no? Sin signos de puntuación, como es el origen. Y con esto se puede jugar para que ellos le pongan signos de puntuación, o les agreguen mayúsculas. O sea que es impresionante. Y bueno, el otro día conseguí otro más, que no está ahí, que se llama Ruidosa Luz, 100 haikus. claro. No, es apasionante. Claro, pero acá esto también modeliza, vuelvo a insistir en esto, en el carácter profesional del docente, en la medida que, bueno, vos te moviste, buscaste los libros, investigaste, y los tenés los libros. A ver, eso que se ha dicho aquí como eslogan desde hace muchísimo tiempo, desde la etapa fundacional de la profesión de idioma español, a ver, sí, uno tiene que tener el libro, tiene que tener el libro que lleva, buscarlo, porque el enriquecimiento cultural del docente es clave para ser ese agente cultural que debe ser. Si yo me manejo con una fotocopia que me pasaron hace 500 años, que está amarilla, que no sé dónde viene, que me lo pasaron porque lo buscaron en internet, así no. O sea, hay que recuperar esa idea, comprarse los libros, porque no es un gasto al santo botón, es un gasto que enriquece a la persona, porque esto, obviamente, a vos te despertó mucho placer, mucho gusto, muchas ganas de tener más libros de eso, digo, y eso es la actitud profesional, digo, desde mi punto de vista hay que volver a recuperar y apropiarse esa actitud profesional, porque lo nuestro no es un simple trabajo, no es un simple trabajo, a ver, no es que trabajo en un kiosco, trabajo en una tienda o doy clases de idioma español, no, uno eligió esta profesión por algo la eligió, entonces hay que dignificarla, ¿no? De esta forma. Y ellos disfrutan Bueno, mucho de los libros, se comparten en el aula, y la verdad que valoran el libro de papel, como decía Humberto Eco. Los digitales son muy lindos, pero los de papel claro, son pero esos. además pensemos en el contexto del Liceo 62, o sea, a ver, estamos hablando siempre de liceos que no son liceos no, son liceos con chiquilines que la oportunidad de contacto con los objetos culturales es ahora, con los docentes del liceo. Y lo valoran Porque, mucho. porque eso hay que considerarlo siempre, ¿no? Porque a veces uno le priva no de una manera voluntaria, sino a veces porque no se toma mucho en cuenta que es capaz que es la única posibilidad que tienen de acercarse a la cultura. Y el cambio de sensibilidad que les genera Sí. acercarse a esta poesía. Por eso es que te hablaba de la parte ética, ¿no? La formación en ética y en estética. Claro que sí. Es sensibilidad frente al entorno, pero así mismo, despertar. Sí, está muy interesante el trabajo. Bueno, yo ya hablé bastante, capaz que Claudia quiere decir algo, o los compañeros que están acá puedan No, yo opinar o compartir. simplemente agregar, bueno, sí, felicitaciones Raquel, porque la verdad es decir, nosotros ya habíamos visto tu trabajo y obviamente quedamos muy gratamente impactados, digamos, ¿no? Y se aprecia el carácter profesional y la pasión con lo que estás, porque eso se nota, ¿no? Es decir, porque empezás a investigar y te mueves, y eso se transmite también al alumno, y es importante, es decir, a ver, justamente estamos hablando de un liceo que es complejo, vos hiciste, este trabajo fue un trabajo de verdad implementado en un liceo concreto, con alumnos concretos, que tiene un contexto complicado, vos lo mencionaste a lo largo de la charla, ¿sí? Ellos vienen con su singularidad al aula, con lo que son, ¿verdad? Pero no se quedan en lo que son, porque ahí está la labor del docente, ¿no? Es decir, dar eso, ¿verdad? Abrir puertas para que ellos lleguen a ser, ¿no? Lleguen a ser otra cosa distinta de lo que son en su entorno, ¿verdad? Es a través del trabajo en lengua, ¿no? Entonces, eso es realmente hay que felicitarte nuevamente porque es muy enriquecedora la experiencia y muy ilustrativa, digamos, de lo que es el carácter profesional de esta profesión que nosotros elegimos, ¿no? Que a veces nos cuesta un poco, a veces vaya a saberse por qué, por alguna circunstancia podemos desengancharnos, pero bueno,
vale la pena recordar por qué elegimos esta profesión, ¿verdad? Y por qué estamos acá. Así que nuevamente, y muchas gracias por los aportes, ¿verdad? Porque esto es la generosidad, el darse a los demás colegas, ¿no? Porque esto es colaboración también, ¿no? Es decir, bueno, mostrar a otros colegas, bueno, qué se hizo, cómo, ¿verdad? Qué camino se puede emprender. Y esto se dispara, ¿verdad? Es decir, bueno, fue un camino. Cada uno de nosotros después seguirá a otros a partir de ese camino que se nos muestra, ¿no? Y esto es lo bueno y tiene que ver con la posibilidad de creación que tenemos los docentes, ¿no? Así que, nuevamente, muchas gracias y otra vez No, felicitaciones yo agradecida a excelente trabajo. ustedes porque como les dije, me inspiré en las orientaciones de ustedes y sobre todo, bueno, las charlas que promovieron con Dinora López Solar fueron sumamente enriquecedoras, no fue una sola, fueron muchas. Y también quiero hacer hincapié en el liceo, en la sala de idioma español del liceo, en el equipo del liceo, en el grupo, el equipo de dirección, que se trabaja muy bien, y bueno, todas estas cosas se conversan y trabajamos en consenso y construimos entre todos, y hay importantes referentes en ese liceo de hace muchísimos años que trabajan allí, y bueno, yo hace unos cuantos años que estoy, pero hay colegas muy, muy valiosos, muy generosos también, de los que yo me he nutrido, como lo dije al principio de la presentación, de verdad, sinceramente que es así. O sea, lo que he crecido hasta ahora y lo que pueda seguir creciendo va a ser gracias al contexto, ¿no? Tanto de las autoridades como de mis compañeros de trabajo. Así que gracias. Compañeros, a ver si puedo, algún comentario, alguna reflexión, hay alguna curiosidad tengan para plantearle a la profesora en estos momentos. Hay que animarse. Yo en el chat estoy leyendo muchas, digamos, felicitaciones y agradecimientos a Raquel. Eso es, también ha habido allí algún intercambio de información, algún libro que compartió Sofía. Está la directora, la exdirectora allí del Liceo 62, la veo. Hola, buenas noches a Hola, todos. ¿cómo estás, Alicia? Quiero agradecerle mucho a Raquel, felicitarla y decir que es un orgullo haber trabajado con ella todos estos años. Quiero dejar en claro que todo este trabajo también se dio durante la época de la pandemia. Era muy difícil mantener a los chiquilines motivados, y a mí me enorgullece tener docentes como Raquel que lograron, a través de la virtualidad, que los papás se acercaran, bueno, que nos felicitaran, que preguntaran por ella. Es muy rico y bueno, espero, Raquel, que sigas trabajando en esa línea y puedas contagiar a otros docentes, porque, repito, es valiosísimo y bueno, sos un excelente ser humano, además de profesional. Así que muchas gracias por todo lo que compartimos juntas. Y bueno, que sigas en ese camino. Gracias, Vale, Alicia. vale. Sabés que tenés que ver en eso, Alicia, muchísimo. Gracias. Gracias Muchas por gracias. todo. Te extraño, volvé. Te quiero mucho, muchas Te gracias. quiero mucho, Karina, pero a vos también te extraño mucho. Sos una institución, ahí sos parte de la institución. Me robaron. Años, y se trabaja muy bien contigo. Tenemos más público acá, mirá. Estamos en el 51 haciéndote el aguante. Ah, bueno, gracias. Bueno, qué genial que está el A Liceo las 51. órdenes. Y está también el Liceo 62. ¿Hay alguien del 62 por acá? ¿O se exportaron para el 51? Alicia está en el 51 y Karina estaba, yo sé que estaba desde el auto, pero claro, manejando es difícil porque tenía, Sí. y bueno, sé que estaba. Igual esto se comparte en la sala de español, es lo lindo del Liceo 62, que todo esto se comparte y se sigue creciendo. Como una semillita en el viento. Un abrazo fuerte. Gracias, Ali. Suerte. Gracias por estar. Igualmente, gracias por todo. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna otra una apreciación? ¿Algo que quieran plantearle a la profe? Todo muy silencioso, muy impactante, pero
Hay que aportar alguna cosa, alguna propuesta. Hola, ¿qué tal? Leonardo Rodríguez de San ¿Cómo Carlos, te va, Maldonado. Leonardo? Sí, ¿Cómo sí, Hola, estás, Leonardo. Armando? Hola, aquí estoy. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches para todos. Muchas gracias, Raquel, por tus aportes, muy interesante. Yo ya también leía y me interesaba mucho por la cultura Aparte que tenemos que japonesa. ganar el escritor Me este que interesa también tiene el tema también Gloria. de lo que es el manga y el anime, y sé que a muchos estudiantes les llama mucho la atención, entonces me gustaba también interesarme para tener una vinculación un poco más cercana con ellos y que se interesaran por la clase de español. Y yo puse ahí en el chat de acá que he leído varias cosas y me ha interesado mucho el tema de una técnica que utilizan ellos de narración oral, que se llama rakugo. ¿Mm? Ellos prácticamente lo que hacen es lo que nosotros llamaríamos em, de, de contar historias o en alguna pijamada, en algún campamento, una noche, y directamente empezar a hilvanar ideas y a contar eh, desde el punto de vista oral, aplicando lo que es la experiencia y la oralidad y también teniendo la diferencia de que la oralidad, perdón, no es lo mismo que en la escritura, que se utilizan otras frases, otras técnicas, ¿m? Y otras expresiones que en la oralidad no están. Pero está muy interesante eso. También yo hace varios años lo que estoy haciendo también es aplicar mucho el tema de las técnicas de estudio en lo que es la clase de idioma español, enseñándoles a resumir, sacándole la idea principal por el tema de las de, de entender un poco lo que es la comprensión lectora, ayudarlos a ellos a entender los textos, a comprenderlos mejor, y no solamente que lo puedan aplicar solamente en idioma español, sino en todas las ramas de las disciplinas diferentes, tanto en el liceo como en otros ámbitos. Pero son ideas que me van surgiendo y voy aplicando y voy sacando y parezco un científico loco en pleno experimento. Pero gracias a No, gracias a todos, ti. gracias a ti, Raquel, y ¿Cómo bueno, dijiste, espero que Leonardo, la técnica que se llama Rakugo? Rakugo, con G, Bien, con G. está Bien, escrita en el chat, bueno, gracias. ¿vale? Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, lo que decía es que el tema, el asunto del enfoque instrumental del lenguaje, desde el punto de vista de la concepción de lengua que tenemos nosotros y del lenguaje, nosotros me refiero al colectivo docente de idioma español, es una concepción que corresponde a la década de los 90, y cuando se tenía esas visiones de las materias instrumentales, y ya en varias oportunidades, Bosque y otros, por ejemplo, que está disponible en la página de la inspección, a ver, se descarta ese concepto de la lengua como instrumento de comunicación. Los que son instrumentos o herramientas son los textos empíricos, pero no la lengua. Porque el instrumento, como dice Bosque, supone que está fuera, pero la lengua es nuestra, nos constituye la lengua. Somos hablados por la lengua. Somos hablados por la lengua en la medida que, emergemos, nos instalamos en determinado lugar del orden simbólico cuando nacemos, una comunidad, y ahí aparece la famosa lengua materna, ¿verdad? Que es diferente, el enclave es diferente en cada persona, por eso es que tenemos que hacer una intervención como docente de español para tratar de arrimarlo a esa variedad, que es la variedad estándar. Entonces, a ver, por eso vamos, el tema ese es dejarlo, mejor no tocarlo. O sea, mejor es hacer el abordaje del género como modelizó, por ejemplo, ahora Raquel Martínez, y siempre por allí. Porque, volvemos a esto, importa cómo nos situamos frente a la lengua,
¿verdad? Y no podemos situarnos como que la lengua está fuera de nosotros y no nos constituye, porque si no, por ejemplo, esto de los haikus no podría tener ese carácter estético y ético porque refleja la mirada de un sujeto singular. Bueno, esto, igual como decía una profesora de didáctica que teníamos antes, nosotros, por ejemplo, estos temas para otro congreso. Bueno, sí será para otro congreso, pero es un lindo tema que vamos a tener que trabajar, me parece. Bueno, capaz que tenemos que ir cerrando, porque ya, no sé si no hay nadie que quiera comentar algo o aportar algo. Nos despedimos, entonces, Beatriz. Acá, perdón, yo ando acá, Héctor Cabrera, dice, además de felicitar por el trabajo a Raquel, ¿no? Se me ocurre que estaría buenísimo coronar esto generando un podcast o una presentación de YouTube con ellos leyendo los haikus que han producido. Reitero las felicitaciones y agradezco la inspiración. Y Seña García dice, sí, muy buena idea. Y bueno, por ahí yo sé que hay alguien en esta que pertenece al equipo de la casa, que es Marta Argente, que con esta idea de los podcasts debe haber quedado muy contenta. Porque, bueno, ustedes saben que existe, nosotros tenemos nuestro canal de podcast, que es Recapitulados, la Casa de Alicia Podcast, ¿no? También muchas de las actividades que se han hecho, las que se pueden llevar a formato audio, también pueden encontrarlas por allí, pero por otro lado, nada, la idea es generar la producción, ¿no?, de contenido, ¿no?, específicamente para podcast. Y esto que está planteando Héctor, bueno, hay que tomarlo. No es exactamente un guante, ¿verdad? Pero hay que tomar ese sonido, ¿verdad? Y hacerlo podcast. Esta idea hay que bajarla y realizarla, sin duda. El primer año de pandemia, ellos y también publicaron en un blog, otros alumnos con los que trabajé también de segundo año, para el Día del Libro, leyeron poemas y bueno, los grabaron y los publicaron, y también cuentos, leyeron cuentos, y bueno, y estuvo muy lindo eso, pero claro, no eran obras de ellos, por eso lo que está diciendo el compañero es bien interesante, porque son obras de ellos, entonces eso está genial. Podcasts o mismo o videos, en los que no salga su imagen, obviamente, sino de pronto la imagen del haiku con el dibujito que hicieron y la voz de ellos atrás, en un videíto, o los podcasts, que es una excelente idea. Bueno, lo tenemos en cuenta para seguir trabajando. Sin duda. Sí, pero, a ver, pero en ese sentido, digo, los profesores a nosotros se pueden acercar a nosotros y plantearnos esas ideas novedosas que tienen de sus trabajos. Y bueno, vemos porque, a ver, esto es trabajo de docentes, como lo que presentamos el otro día, también entonces, estas son experiencias y son valiosas. O sea, claro, obviamente, experiencias con un soporte, un fundamento, ¿no? Y un proyecto de intervención claro y definido. Y bueno, sí, cómo no, sí, claro, nosotros eso lo recepcionamos y divulgamos y promovemos los trabajos de los docentes. Claro que sí. Bueno, quedó entonces tirado el famoso guante. Y bueno, y con el guante tirado, damos cierre a esta instancia. Bueno, que lo levantes y lo comunica a nosotros o a Beatriz. Sí, nosotros en la Casa de Alicia, encantados. Primero encantados con la jornada de hoy una vez más, ¿no? Como siempre, hemos disfrutado muchísimo, aprendido mucho y bueno, siempre son enriquecedoras. Está bueno eso, lo he dicho varias veces, pero es eso de que, bueno, uno termina la jornada que para todos ha sido, ¿no?, agotadora, cansadora, y sin embargo, cerramos con instancias como estas y quedamos como así, ¿no?, como con ganas de, bueno, se puede seguir, ¿no? Mal PDF, ¿no? Mal PDF para todos, o sea. Sí, ya lo compartieron, ya lo compartió Marta en el grupo de WhatsApp. Bueno. Obviamente todos los comentarios que han hecho los compañeros que están en el chat de Zoom, así como los que han hecho en el grupo de WhatsApp, le van a llegar a Raquel, siempre es así, porque hay que optimizar todas las posibilidades de comunicación. Pero bueno, un placer recibirlos como siempre a todos, y esperemos que
en lo que queda del año se den instancias que permitan juntar presencialidad y virtualidad, y por qué no hacer una lectura de poesía creada por estudiantes, ¿no? A partir de EPI en la casa de Alicia, en el patio de la casa. Ese es un buen guante. En el patio de la casa cuando venga el buen tiempo, ¿verdad? Y a partir de ahí también abrir el patio a través de las pantallas a todos los compañeros del interior. Esa es la idea. Muy buena idea. Bueno, nos muchas vamos. gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Muy Raquel. bien. Chao.